Buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Óscar Valenzuela García y el día de hoy llevaré la presentación de la actividad video documental, el cual hablará sobre las generaciones X y Z. Esto para la asignatura de Comunicación Oral y Escrita, llevada a través de la docente Yael Estrella Rodríguez Sotelo. Bueno, a continuación, primeramente, ¿qué conocemos como generaciones? En este caso podemos establecer que se considera una generación a un grupo de personas nacidas en un intervalo de tiempo determinado. Estas personas tienen la similitud de experimentar cambios considerables, eventos y experiencias similares dentro de este lapso de tiempo, llevando así contextos históricos diferentes en cada etapa o cada generación. Primeramente, vamos a hablar de tres generaciones: la generación X, la generación Y y la generación Z. ¿A qué nos referimos como la generación X? Es aquella que se establece en 1965 a un lapso de 1980. Estas personas son las primeras que llevan el proceso de cambio de generación en cuanto a la tecnología. Tenemos la experiencia de que estas personas llevaron un crecimiento durante el lapso de la Guerra Fría, cambiando así y teniendo una gran transformación en el ámbito social, el cual como lo conocemos el día de hoy. Estas personas fueron testigos de cambios sociales importantes, así como económicos, y se caracterizan por su excepcionismo y paradigma que tiende a ser más individualista y autónomos, permitiéndoles así ser más responsables, ser más cerrados, pero ser eficientes. En cuanto a educación nos referimos, hay un equilibrio en esta generación que les permite hacer trabajos flexibles y sumergirse en su misma cultura, por la misma razón que hablamos de los cambios sociales que enfrentaron durante la guerra y durante la crisis que se dio de petróleo, en este caso, en algunas partes. Valoran mucho la autenticidad y la ética en los negocios y desconfían a menudo de las instituciones. Esto lo hemos visto en ejemplos de personas en esta etapa que desconfían mucho de asociaciones, del gobierno y desean dependientes de sí mismos, siendo de una manera más autónoma. Enfrentaron cambios en su cultura, como lo podemos ver, implementando así tendencias, en este caso al punk como referencia y medios de MTV, ya que la música en ese tiempo era de una manera más alternativa, priorizando así sus experiencias sobre posesiones materiales. Estas personas fueron las primeras que interactuaron con la transformación de la tecnología, ya que fueron las primeras que experimentaron este cambio, pero caracterizándose por no ser en su totalidad de la sociedad que tocó la tecnología de una manera más habitual. ¿A qué nos referimos con esto? En aquel entonces, estas personas batallaban para conseguir las tecnologías emergentes, ya que los medios para poder conseguirlas eran de un estatus muy alto, los cuales eran los primeros que experimentaron con este tipo de tecnologías, como lo puede ser el MP3 por disco, caseteras, radios, consolas de videojuegos, teléfonos, computadores gigantes, pero siendo así considerada como la generación que se pudo
considerar como la primera que tocó este tema de la emergencia de las tecnologías. Continuando así, llegamos a la generación Y, o conocido como los millennials. Estos están contemplados en el lapso de 1981 a 1996. ¿Qué pasa con los millennials? Se puede decir que esta generación prácticamente creció en la expansión de lo que hoy conocemos como el Internet y a un mayor desarrollo a las tecnologías digitales, el cual la generación Z, X ya estaba viviendo. Vivieron eventos significativos como la caída financiera, el cual les permitió visualizar o experimentar la globalización en el mundo, el cual en ese momento está más interconectado gracias a las herramientas de Internet. Se conoce a esta generación por tener un alto grado de adaptabilidad a la tecnología y a la mentalidad colaborativa. Esto permitiendo un cambio de pensamiento de la generación pasada, que es la X, a la Y. Esto siendo más creativos, menos cuadrado en cuanto a la resolución de temas de justicia social, de igualdad, de sostenibilidad y permitiéndoles aprovechar las tecnologías emergentes del momento, ya que esta generación sí en su totalidad toca más el ámbito de allegarse a estas tecnologías, no como en la generación pasada, en el cual era muy difícil llegar a ellas, ya que tenías que tener un estatus muy alto para poder acercarte a estos tipos de tecnologías emergentes. Hablando de educación, tienden a tener un alto grado de educación, pero gracias a la experimentación de la globalización y eventos financieros, se enfrentan a desafíos laborales como el desempleo, la deuda estudiantil, el trabajo por cuestiones de experiencia, el cual los lleva a buscar opciones flexibles, el cual les genere en ese momento un propósito o una oportunidad de crecimiento. Esta generación también se define por la cultura de la igualdad y la inclusión. Valoran la diversidad y son consumidores que están mayormente informados sobre lo que se mueve socialmente en su momento. Se inclinan hacia un estilo de vida basado en experiencias, priorizan viajes, actividades recreativas, eh, adquisición de bienes, adquisición de estatus, ya que el estar más apegados a estas tecnologías les permitió tener un pensamiento más abierto sobre estas mismas. Y por último llegamos a la generación Z, la cual está estipulada en un lapso de 1997 a 2012. ¿Qué pasa con esta generación? Esta generación es conocida por ser la primera generación completamente nativa digitalmente. Estas personas crecieron desde muy temprana edad apegados a las tecnologías emergentes que se movían en el momento, causando así un cambio radical en cuanto a cómo se llevaba la manera social, cómo se miraba el crecimiento de la comunicación entre estas personas entre todo el mundo. Si la generación pasada, que es la Y, ya tenía ese desarrollo, estas personas llegaron en el momento en el que todo eso desbordó, la era digital. Estas personas son prácticas, son realistas, valoran la estabilidad y la seguridad del entorno incierto, ya que para ellos estas tecnologías les abrieron puertas de aprendizaje, permitiéndoles tener un margen más amplio sobre la educación,
adaptando a las necesidades que se presentan en la sociedad actualmente y inclinados al aprendizaje en línea, como lo podemos ver con este ejemplo. Son flexibles, son personas que se inclinan mucho por la manera de hacer llegar la comunicación de una manera más rápida y tienden a tener una cultura muy fuerte al apego social y ambiental en cuanto a se llevan las redes sociales. Esto lo podemos ver en la implementación de las plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. Estas permitiendo la facilidad de comunicación, permitiéndoles también la interacción de trabajo, haciendo más eficientes tareas, ya que permitían una adaptabilidad y un proceso más ágil a como se venía haciendo anteriormente. La generación Z, en conclusión, generó personas multifuncionales, las cuales eran dependientes de la tecnología, causando así un desafío. Estas personas, como conocieron la era digital desde muy temprana edad, están muy apegados a lo que son las redes sociales, al trabajo con plataformas, ya que éstas no conocen de otra manera el mundo, no conocen el mundo sin lo que hoy es conocido como Internet, causando así un desafío mayor a las generaciones pasadas. En resumen, ¿qué es la generación X? La generación X es ese grupo de personas que se enfrentó a un proceso de guerra, de cambios financieros, de cambios políticos muy fuertes, los cuales les llevaron a ser unas personas más cerradas en cuanto a pensamiento social. Estas personas no llevaron el proceso de interacción social como se conoce hoy en día, ya que tuvieron que llevar el proceso de adaptabilidad de las tecnologías emergentes que se llevaban en el momento, el cual era una manera muy limitada para un cierto grupo de personas. Pasando a la generación Y, estas tecnologías y esto que hoy conocemos con Internet se desborda, permitiendo comunicación, permitiendo adaptabilidad, permitiendo un pensamiento más creativo a las personas, permitiendo un cambio en la sociedad, permitiendo la información de una manera más fluida y permitiéndoles también tener una mayor adaptabilidad a cuanto a las nuevas tareas. La generación Z nace con estas tecnologías ya implementadas, lo cual les facilita muchísimo, muchísimo el camino, llegando así a información que a lo mejor anteriormente no se podía llevar, pero también generándoles el problema o el desafío de identificar qué tipo de información consumimos, cómo utilizamos estas herramientas emergentes y si realmente se están utilizando como se deberían de llevar. Estos son tres generaciones que tienen muchas diferencias y en conclusión podemos decir que la generación X fue la que llevó el adentramiento a las tecnologías, la generación Y continuó ese adentramiento y explota el boom de la era digital, se expande permitiendo más comunicación y la generación Z nos lleva al desarrollo totalmente de estas tecnologías, a la implementación totalmente, a la apertura de nuevos empleos, a una educación más abierta para diferentes grupos de personas y siendo muy diferentes, pero cada una aportando una parte a la historia que era necesaria para conocer las cosas y la sociedad como las conocemos actualmente. Muchas gracias por la atención. Gracias.